últimamente hay una obsesión con estos libros que generan una especie de adicción y que al final del libro hay algo que cambia totalmente la trama y que te sorprende por completo, y de eso vamos a estar hablando hoy, de qué es un plot twist y por qué nos engancha tanto. Al final te voy a dejar tres recomendaciones mías de libros que tienen este tipo de enganche literario que pueden llegar a gustarte mucho si te gusta este tipo de escritura. Empecemos con un poquito de contexto. Este plot twist es básicamente un giro inesperado en la trama, en la historia. Esto puede estar al principio, en el medio o al final, puede haber uno o puede haber varios. Eso no es como una regla general, sino que cada escritor lo va construyendo como quiere, como puede y como le guste y como le sirva a la historia que está escribiendo. Ahora, ¿por qué es tan viral? Yo creo que hay tres razones principales. Número uno, porque estamos en una sociedad donde vivimos sobreestimulados. Y al, por ejemplo, agarrar un libro, lo que busca la mayoría de las personas, o creo yo que es lo que busca la mayoría de las personas, es desconectar un poco de las pantallas. Y esto, por un lado, está buenísimo, pero también necesitamos de este estímulo al que nos acostumbramos por las redes, o por los videos, o por la televisión, a este estímulo constante. Entonces, este tipo de libros es como, creo yo, lo más parecido a la televisión o al lenguaje audiovisual sin ser una pantalla, básicamente. Pero es como lo más parecido en cuanto a trama, que hay esa cosa que te engancha, esa cosa de dinamismo. Esa es como la primera razón de por qué creo yo que es tan viral. Y segundo, que está relacionado con esto, es el tema de la gente que promociona estos libros o de la gente que reseña estos libros y que les gustan. Y al ser algo tan emotivo o al ser algo tan que genera alguna emoción más fuerte, como de shock o de sorpresa, las personas que lo reseñan pueden actuar de cierta manera que llame la atención de los próximos lectores. Es algo que se ve mucho si entras en BookTok o en BookTube. Si ves a alguien que reseña libros y que lo hace de una manera más bien actuada o más bien guionada, quizás que ves estas pautas de que nada, de que les sorprendió muchísimo lo que pasó en el libro o que no pueden creer lo que acaban de leer. Eso se escucha un montón y creo que eso también hace que el libro se siga como propagando, ¿no? Que la gente lo lea cada vez más. La tercera razón es que nos saca de lo que predecimos. Nosotros, al leer una historia, nuestro cerebro conecta todos los puntos y piensa que va a suceder tal o cual cosa, ¿no? Y que nos descoloque de esa idea que teníamos presenta un desafío que yo creo que es un poco adictivo en cuanto a que decimos, bueno, al próximo voy a estar más atento y lo voy a descubrir. Y así seguimos leyendo, que para mí está buenísimo porque me encanta que la gente lea, pero bueno, es como un enganche pichanga. Ahora vamos un poco con lo técnico. Como les decía, un plot twist es un giro inesperado, pero esto no quiere decir que sea algo que viene a cambiarnos la historia y que no tenga ningún tipo de sentido. Tiene que estar bien construido a lo largo de la historia, sea las primeras 3 páginas o las últimas, tipo, eso no importa la longitud, pero tiene que haber algo en lo que vos hubieras podido descubrirlo, pero se te presentó de una manera tan sutil que no tuviste manera de hacerlo, digamos, como que es como si fuera una especie de truco de magia, ¿no? Nos muestran algo por acá, pero mientras está pasando otra cosa por acá. Y esa cosa está pasando, se nos presenta en el libro, pero como nos está mostrando esta otra cosa, no nos terminamos de dar cuenta. Eso es básicamente lo que lleva a la construcción de un plot twist. A mí, como escritora reciente que me estoy incursionando en este mundo, les cuento que es muy difícil generar un plot twist. Tipo, es muy complicado. También porque no todas las historias tienen que tenerlo, sino que hay historias que son inicio, problemática y desenlace, digamos, y que también están perfectas. Pero bueno, si se quiere hacer este plot twist, lleva un poco más de trabajo porque se tienen que hacer esta cosa que le digo de ir plantando las evidencias, digamos, para que al momento de que ocurra el giro tenga sentido y no sea como
bueno, pasó esto y nada, tipo, arreglate y saca tus propias conclusiones. Como que no tenga sustento, tiene que tener sustento el plot twist. Desde la parte técnica, obviamente que puede no hacerse así y no quiere decir para mí ni que esté bien ni que esté mal, sino que depende de gustos. Pero desde la parte como correcta, entre comillas, tendría que ser así. Cuando este giro está bien hecho, lo que suele pasarle al lector es que dice, tengo ganas de volver a leerlo para ver si podría haberme dado cuenta, ¿no? Eso está buenísimo. Además, muchas veces también hay libros que el plot twist es que todo fue un sueño o que la persona en realidad era una paciente psiquiátrica y que todo esto lo estaba imaginando. Y ese es un recurso que se utiliza muchísimo. A mí, personalmente me encanta, pero es verdad que no tiene mucho sustento quizás literario o desde el análisis literario no tiene tanto peso. Pero a mí me fascina, me parece de los más divertidos porque puede pasar de todo y no necesitas ningún justificativo. A mí me encanta escribir estos de que o todo fue un sueño o todo fue una locura. Tipo, muchos de mis escritos son así y a mí me encantan. Pero bueno, son los que más disfruto escribir yo y los que más me gusta leer también porque es como que nada tiene sentido y a mí me fascina. Pero bueno, claramente si hablamos desde un punto más analítico, tendría que tener algún tipo de sentido, ¿no? ¿A ustedes cuáles les gustan más? Tipo los plot twists bien armados, con construcción y todo, o los que son un viva la pepa. Ejemplo de libros que tienen muchos plot twists, pero que no tiene tanto sustento, es, o en realidad son, los libros de Agatha Christie. A mí me pasa que con estos libros vos llegas a un punto en el que se te devela quién fue el asesino, pero no tendrías manera de haberlo sabido antes porque se te oculta una parte de la información. A mí me encantan los libros de Agatha Christie, pero pasa mucho esto. Y vos a veces estás maquinando un montón con quién sería, y nunca lo vas a saber. Porque en la mayoría de sus libros pasa esto de que el detective hay una información que no se la cuenta al lector. Entonces ocurre el plot twist, pero nunca lo podríamos haber develado nosotros solos. Ahora vamos con las 3 recomendaciones que te doy de estos libros. Son 3 que ahora que me doy cuenta creo que son 3 escritores estadounidenses. Esperen que voy a chequear. No eran estadounidenses, pero sí son de habla inglesa. El primero sí es estadounidense, igual que es John Katzenbach, el psicoanalista, ¿no? Este libro es un thriller psicológico intenso, muy intenso, que un poquito te vuelve loco. En esta historia de tensión constante se nos presenta un psicoanalista, un psicólogo, que recibe una carta donde dice que tiene 15 días para averiguar quién fue el escritor de estas cartas, que si no se... Y bueno, hay toda una trama de este psicoanalista buscando las razones por las que le podrían estar enviando estas cartas, quién podría ser la persona que le está enviando estas cartas, y es muy interesante en el momento del plot twist ver cómo se construyó toda esta idea, ahora que ya sabemos lo que es, ver cómo se construyó todo este giro y entender por qué fue escrito de esta manera. El segundo es Asesinato para principiantes de Holly Jackson. Esta es una autora británica. Y en esta historia lo que ocurre es que una chica para un proyecto escolar agarra un caso supuestamente cerrado y trata de buscar otros posibles culpables o por qué el supuesto culpable es inocente. Como que trata de defenderlo y trata de buscar como otras alternativas. Y en la parte del plot twist también es muy interesante ver que en este caso quizás no podríamos haberlo descubierto tan fácilmente, pero de alguna manera podríamos habernos dado cuenta de qué era lo que realmente había pasado. Si bien este es un poco mucho más ligero que El psicoanalista, es un libro también mucho más fresco, mucho más divertido, entre comillas, aunque trata temas quizás un poco más severos, los trata desde un lugar más juvenil, podríamos decir. Entonces a la hora de leerlo no es tan pesado como el anterior. Y el tercero es uno de mis libros favoritos, que es La chica del tren de Paula Hawkins, que también es británica. Este es un thriller, pero de primer nivel para mí. De verdad que de los libros así como bestseller es de los mejores libros que leí.
y tiene todos los condimentos, pasa por casi todas las temáticas, es muy interesante, lo súper recomiendo, y a la hora del plot twist, yo les juro que me quedé totalmente helada. Tipo, de verdad, fue como que tuve que cerrar el libro y pensar, tipo, cómo me perdí de toda esta historia. Y si lo volvés a leer te das cuenta que estaba todo ahí encubierto. Es una locura. Este libro literalmente me voló la cabeza. Es una historia de suspenso, pero del potente. No te podés escapar de tener el corazón en la boca todo el tiempo. En resumen, podemos decir que los libros que tienen plot twists son libros que nos obligan a entregarnos por completo a lo desconocido. Nos sacan de nuestro eje, nos obligan a pensar de manera diferente. Nos llevan a buscar diferentes alternativas. Y muchas veces estos libros sirven para sacarnos de un bloqueo lector, porque tiene esto que yo les digo, de que son muy parecidos, o creo que nosotros los interpretamos de manera muy parecida a la televisión o a las series. Es como que tiene eso que te da ganas de ver un capítulo de más. Por ejemplo, cuando estás mirando una serie que decís, bueno, una más, este te lleva a, bueno, un capítulo más, porque querés saber qué está pasando. Me gustaría que me cuentes en comentarios cuál fue el libro que más te voló la cabeza en cuanto a un giro así inesperado, ¿no? En cuanto a un plot twist. Y si te gustó este video, no te olvides de dar like y de suscribirte al canal. Espero que lo hayas disfrutado y si lees alguno de estos libros que te recomiendo, decime por favor qué te parecieron. Nos vemos en el próximo viaje.